Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan de cualquier rincón de la República Dominicana y del mundo. Gracias por acompañarnos a un nuevo seminario web de la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana. Esta tarde para presentarles el protocolo y la guía de servicios para entrevistas a personas en condición de vulnerabilidad, víctimas o testigos, que vale la pena recordar que son documentos presentados a consulta pública por el Poder Judicial de la República Dominicana y cuyo plazo para presentación de observaciones vence el día 14 de junio del presente año. Esta tarde tenemos el honor de contar con los siguientes expositores: la magistrada Nancy Salcedo, la licenciada Iluminada González, el magistrado Bernabel Morissette Fabián, la magistrada Kenya Romero y la licenciada Dilia Jorge, a quienes tengo el honor de presentar a continuación. En primer lugar, tenemos el honor de contar esta tarde con la magistrada Nancy Delsa Salcedo Fernández, jueza de la Suprema Corte de Justicia, miembro del Consejo del Poder Judicial y coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con maestría en Derecho Constitucional por la misma universidad, maestría en Derechos y Libertades Fundamentales y sus Garantías por la Universidad Castilla-La Mancha y especialidad en Derechos y Libertades Fundamentales en la Nueva Constitución por la Universidad Castilla-La Mancha. La magistrada Nancy Salcedo es docente y fundadora de la Escuela Nacional de la Judicatura y ha recibido varios reconocimientos por su labor y trayectoria como mujer y funcionaria judicial destacada. En segundo lugar, pláceme presentarles a la licenciada Yolanda Iluminada González Disla, directora de la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género, DIFNAC, secretaria permanente de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial. Es licenciada en Derecho, summa cum laude, por la Universidad Nordestana. Licenciada en Educación, mención Ciencias Sociales, summa cum laude, por la Universidad Católica Nordestana. Magíster en Género y Desarrollo por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, con postítulo en Derechos Humanos de la Mujer del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, especialización en mediación familiar por USAID DPK, Fundación Libra de Argentina. Es docente de la Universidad Iberoamericana UNIBE y de la Escuela Nacional de la Judicatura en los módulos de transversalización de género en las decisiones judiciales en distintas maestrías de dicha escuela y en talleres de sensibilización en género y discapacidad. En tercer lugar, contamos también esta tarde con la presencia del magistrado Bernabel Morissette Fabián, juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega, miembro del Consejo Directivo de nuestra Escuela Nacional de la Judicatura. El magistrado Morissette es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica del Cibao, UTESI, con máster en Derechos y Liberalidades Fundamentales y sus Garantías, Derecho Constitucional, doble titulación de la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad Castilla-La Mancha de España, con posgrado en Derecho Procesal Civil por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y diploma de estudios avanzados por la Universidad Castilla-La Mancha. Es docente de nuestra Escuela Nacional de la Judicatura y de la Escuela Nacional del Ministerio Público, así como de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en materias relacionadas con el derecho constitucional, derecho procesal constitucional, constitucionalización del derecho civil, derecho de familia, derecho penal juvenil y delitos electrónicos. También nos honra con su presencia esta tarde la magistrada Kenya Scarlett Romero Severino, jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, representante de los jueces y las juezas de los juzgados de primera instancia. Es licenciada en Derecho, magna cum laude, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Máster en Sociedad Democrática, Estado y Derecho
maestría en Derecho Procesal Penal, doctoranda en Derecho de la Universidad del País Vasco e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y experta en Derechos de la Infancia por la Universidad de Ginebra. Es docente de la Escuela Nacional de la Judicatura y de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Asimismo, nos acompaña esta tarde, en representación de la comunidad jurídica, la licenciada Dilia Leticia Jorge Mera, quien es jurista y presidenta de la Asociación de Abogados de Derecho de Familia, ADADEF, de la República Dominicana para el periodo 2018-2020, jurista especializada en Derecho de Familia, Sustracción Internacional de Menores, Adopciones y Derecho Civil, con más de 20 años ejerciendo el derecho familiar en la República Dominicana. La licenciada Dilia Leticia es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con maestría en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es coordinadora del programa de ONU Mujeres del despacho del alcalde del Distrito Nacional, abogada gerente de la Oficina de Abogados Dilia Leticia Jorge Mera desde el año 2010, docente de las materias Derecho de las Personas y la Familia, Derecho Mediático y de Regímenes Matrimoniales en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. A continuación, es un placer para mí dar la palabra a la magistrada Nancy Salcedo, quien tendrá la participación de presentación de puesta en contexto de la guía de servicios para entrevistas a personas en condición de vulnerabilidad, víctimas o testigos de delitos y su protocolo. Bienvenida, magistrada Nancy Salcedo. Gracias, doctor. Para mí es un alto honor estar en esta sala virtual, llamada ahora webinar, para presentarle a la comunidad jurídica lo que es esta guía y protocolo de las entrevistas para las personas en condiciones de vulnerabilidad. El Poder Judicial, consciente de su rol de garante de derechos en la solución de conflictos, de manera oportuna y eficiente, a través de una administración de justicia que favorece la convivencia pacífica, a fin de dar continuidad a la prestación de los servicios sensitivos y esenciales del sistema de administración de justicia, que por su naturaleza ameritan ser resueltos sin demora, en especial los que implican atención a personas en condición de vulnerabilidad, víctimas o testigos de delito. Por eso, en base a eso, ha elaborado un plan estratégico tendente a eficientizar los procesos judiciales de forma que sean oportunos, inclusivos, eficientes, por lo que implementa cambio en la metodología de los mismos. Esto va conectado con los ejes, con dos de los ejes del Plan Estratégico Visión Justicia 2024. Estos procesos han sido adelantados en vista del surgimiento de la pandemia denominada por la Organización Mundial de la Salud como COVID-19 y con miras a evitar la propagación y enmarcado en el plan estratégico, como dije, desde hace más de un año, aplicando nuevas formas de prestación de servicios que cumplan las políticas institucionales y las normas nacionales y tomando en cuenta la mira internacional sanitaria que nos rigen dentro de un marco de gestión de calidad y de seguridad que preserve la salud de los usuarios de sistemas, tanto de jueces, juezas como servidores judiciales, resguardando siempre las reglas del debido proceso y la tutela judicial efectiva. En atención a las medidas estatales decididas en el marco del asunto global, porque es a todo el mundo que esto afecta, que genera este estado de emergencia y posterior suspensión de labores administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial, que como ustedes saben ya se iniciaron la primera fase del Poder Judicial para apertura a los tribunales.
el Poder Judicial, enlazado con todas las iniciativas tomadas en el marco de la política integral, como son la guía de buenas prácticas para jueces y juezas y servidores para el abordaje de casos de violencia intrafamiliar de género. Surge la guía entonces de servicio para la entrevista a víctimas y testigos en situación de vulnerabilidad, que coloca la persona en el centro de la circunferencia de la tutela, de manera que su contacto con sede judicial no solo se produzca en el marco de respeto a sus garantías y sus derechos, la de todas las personas que intervienen, sino que va a minorar el impacto emocional al recrear eventos sensitivos que han marcado su vida. Esta guía que presentamos a continuación constituye un esfuerzo más del Poder Judicial en fortalecer el sistema de justicia con prácticas cada vez más inclusivas y humanizadas. Por eso le dije que va enlazado con el primer eje. Equilibradas en todo contexto, desde el primer hasta el último contacto del usuario con sede judicial, por lo que esta guía y este protocolo fueron concebidos tomando en consideración todos los eslabones del debido proceso y desde la perspectiva de los derechos humanos. Así que muchísimas gracias por participar y estar presente en este webinar, y le cierro mi micrófono para dar paso a la licenciada Iluminada González. Muchas gracias, magistrada. Muy buenas tardes a todas y todos. Hoy me corresponde compartir con ustedes lo que ha sido hasta ahora la experiencia de los centros de entrevistas, los cuales están destinados a tomar testimonios como anticipo de pruebas de niños, niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, de género y doméstica, y personas en condición de vulnerabilidad, víctimas o testigos de delitos, respetando los estándares de derechos humanos descritos tanto en los instrumentos internacionales como los nacionales y los ratificados por el Estado Dominicano. ¿Cómo funcionan los centros de entrevista? Son espacios acondicionados y ambientados adecuadamente, dotados de medios tecnológicos para la obtención de anticipo de prueba, que permiten la observación, escucha y grabación de las declaraciones evidenciales en formato digital a través de una entrevista única que se constituye en medio de prueba a ser presentado en todas las fases del proceso penal. Existen en la actualidad dos modalidades de centros de entrevista. Uno, circuito cerrado de televisión, que es un espacio destinado para que profesionales de la psicología realicen entrevistas evidenciales a personas en condición de vulnerabilidad, víctimas o testigos de delito, conformado básicamente por tres áreas: una sala de entrevista, una sala de observación y una sala de equipos intercomunicadas que permiten que la entrevista puede ser vista y escuchada en el momento en que se realiza a través de una pantalla televisiva y ser grabada en formato audiovisual. La segunda modalidad corresponde a las cámaras de GESEL, que es un espacio con el mismo fin que el anterior, pero conformado solo por dos áreas principales: una sala de entrevista y una sala de observación. Intercomunicadas, que permite observar y escuchar la entrevista mientras se están realizando. Al igual que las del circuito cerrado, es grabada en formato audiovisual. Ambas modalidades, es decir, la del circuito cerrado y las cámaras de GESEL, están reglamentadas por el protocolo de funcionamiento de los centros. Tienen la misma fuerza probatoria y se observan los mismos requisitos y criterios que siguen las normas, principios y objetos que les dieron origen. Su estructura organizativa y plataforma de funcionamiento están creadas bajo los mismos lineamientos. En la actualidad existen 9 centros de entrevistas, de los cuales 7 están bajo la modalidad de cámara de GESEL y 2 bajo la modalidad de circuito cerrado.
Dichos centros atendieron en el año 2019 2.052 casos. En definitiva, los centros de entrevista surgen como una respuesta del Poder Judicial con dos objetivos esenciales. El primero, mejorar el acceso a la justicia. Uno de los servicios básicos cuyo acceso se debe asegurar es la administración de justicia y quizás el más importante, ya que garantiza el resto. Un acceso a todas las personas sin importar su condición particular, mediante estrategias que propicien un trato diferenciado para el logro de la igualdad real a la que hacen referencia todos los convenios internacionales de los que somos signatarios y nuestra propia Carta Sustantiva. El segundo es evitar la victimización secundaria. El Poder Judicial impulsa cambios en la metodología de los procesos judiciales para prestar servicios que cumplan las políticas institucionales y las normas nacionales e internacionales que nos rigen, dando de esta forma cumplimiento a su función dentro de un marco de un sistema de gestión de calidad, seguridad y salud. En el marco de esta pandemia, los centros de entrevistas adquieren una nueva modalidad, la modalidad virtual, cuyo objetivo es obtener la declaración informativa o testimonial de la persona en condición de vulnerabilidad, víctima o testigo, garantizando la integridad de la salud de las personas envueltas en los procesos y logrando una justicia pronta y oportuna, como lo establece el Plan Estratégico Institucional Visión Justicia 2024 en el eje 1, justicia para todas y todos, tal como lo manifestó la magistrada Nancy Salcedo. Por lo anterior, se ha establecido una guía para la realización de entrevistas virtuales. Esta nueva modalidad permitirá dar continuidad a las vistas a llevarse a cabo en los centros de entrevistas del Poder Judicial, evitando la exposición y repetición una y otra vez de los testimonios del sistema. Es por ello que tenemos hoy los dos magistrados que les explicarán adecuadamente dicha guía. Con ustedes, el magistrado Bernabel Morissetti. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, licenciada Iluminada González. Gracias a la magistrada Nancy Salcedo por la introducción que ha hecho. Y le damos la bienvenida en nombre de la Escuela de la Judicatura y del Poder Judicial a este encuentro en el que vamos a estar examinando un poco y atendiendo las inquietudes que puedan tener acerca de la guía operativa de los centros de entrevistas. Por favor, si pueden poner la presentación. Bien, gracias. La ponen en modo presentación, por favor. Bien, como ustedes han observado, como le explicaba la licenciada González hace un minuto, la magistrada Nancy Salcedo, se trata de dar respuesta a unas situaciones de hecho, tomando en cuenta las cuestiones de hecho que nos dan una suerte de experiencia en el marco del Poder Judicial para atender una problemática que se nos viene encima de repente y para la que los poderes judiciales, no solo dominicanos, sino a nivel internacional, no estaban necesariamente preparados. La situación sanitaria global ya la describía la magistrada Nancy Salcedo y todos estamos viviéndola con este proceso de pandemia en el que hemos tenido que estar encerrados en nuestros hogares, atendiendo a las medidas de distanciamiento social. Hemos sido testigos de las medidas que los estados han estado tomando, como ha hecho el Estado Dominicano con la declaratoria de estado de emergencia, que pone restricciones a la actividad económica y a las diversas actividades institucionales de la nación. Hemos tenido que ir tomando como institución y las distintas y otras instituciones del Estado también medidas para paliar la situación de emergencia que se nos ha presentado, a fin de poder seguir dando servicio dentro de lo posible para que las situaciones urgentes sean atendidas.
Esto nos conduce necesariamente a la suspensión de las labores administrativas y jurisdiccionales, pero dejando aquellos aspectos que nos han servido incluso como base para la elaboración de algunos de los aspectos de este protocolo y de la guía que hoy le estamos presentando, aquellas partes sensitivas de la Administración de Justicia que no podían cerrar porque dan respuesta a aspectos tan trascendentales como son los derechos humanos. En el caso del derecho a la libertad individual, pues el Poder Judicial ha dejado abierto las oficinas de atención permanente para atender las cuestiones relativas a las medidas cautelares y a las urgencias, vuelvan atrás, y a las urgencias que se ha hecho necesario ir observando a lo largo de este proceso de emergencia. Obviamente eso nos conduce a la necesidad de continuidad del servicio judicial, un servicio enfocado a las partes sensitivas, y ya entramos desde el día de ayer en la fase 1 de la vuelta del trabajo, un trabajo que no ha parado, un trabajo que no se ha detenido, solo que se ha hecho desde la casa y con restricciones sobre el tema de la celebración de audiencias y pronunciamiento de sentencias, pero que desde el punto de vista del acceso del público hemos dejado solo los aspectos sensitivos. Sobre cuáles son los grupos que va a impactar esta guía y este protocolo. Básicamente estamos hablando de los grupos en situación de vulnerabilidad. Son nuestro grupo de impacto para este proceso, y allí estamos englobando una amplia gama de situaciones y de grupos identificados que por su pertenencia a esos grupos, las personas caen en situaciones de vulnerabilidad. Y ojo que aquí un cambio con lo que planteaba la licenciada González. Los centros de entrevista hasta ahora han estado operando exclusivamente para atender la situación de las personas menores de edad que son víctimas o testigos de procesos judiciales. Y en esta ocasión, lo que estamos haciendo es, atendiendo a la situación de emergencia, ampliar ese abanico hacia otros sectores, hacia otras personas ya mayores de edad, que puedan también estar en condiciones de vulnerabilidad por la situación que se examina desde el punto de vista judicial. Y cuando decimos desde el punto de vista judicial, obsérvese que estaremos concentrando un poco los esfuerzos en explicar los aspectos del proceso penal, que es el más complejo, si se quiere, en cuanto a la cantidad de pasos y situaciones que se deben verificar. Cuando hablamos de procesos, nos estamos refiriendo al amplio abanico de las distintas jurisdicciones y de las distintas materias que en el ámbito judicial se pueden conocer. De manera que el protocolo está abriendo la puerta para que cualquier persona en condición de vulnerabilidad en la que se esté examinando una situación en la que se ve involucrada y afecta su situación de vulnerabilidad por el proceso que se está conociendo, pueda también ser atendida con las previsiones que esta guía está diseñando. Y decía, estamos trabajando sobre situaciones de hecho. Es decir, la siguiente, por favor. Estamos trabajando sobre situaciones de hecho, tomando la experiencia que ha atesorado el Poder Judicial en los últimos, la última década, con el funcionamiento de los centros de entrevista. Más de una década ya funcionando, nos dan suficiente experiencia, suficiente herramienta como para tomar esa realidad y hacerla más operativa, ampliar su ámbito de aplicación, llevándola o incorporando la virtualidad en la toma de conocimiento bajo la modalidad de anticipo de prueba para evitar la revictimización de aquellas personas que por estar en condiciones de vulnerabilidad podrían verse afectadas con una exposición continua al proceso, o situaciones, como le explicará la magistrada Kenia Romero más adelante, en la que, como lo establecen las leyes por las normas procesales, se hace necesario el anticipo de prueba ante el riesgo inminente de su desaparición o de su afectación. En este proceso de toma de las herramientas del Poder Judicial, como son, dice allí, las sedes judiciales, tomamos en cuenta, como decía la magistrada Nancy Salcedo, unos ejes estratégicos, unos puntos clave del proceso
de transformación de la justicia a través del Plan Estratégico 2024. ¿A qué nos referimos con esto? Hablamos de trato digno con el tema de evitar las exposiciones que revictimicen a una persona en condiciones de vulnerabilidad, pero también el acceso a la justicia. Con el acceso a la justicia, de lo que se está hablando aquí de una mayor movilidad del centro de entrevista. ¿Por qué mayor movilidad? Porque vamos a poder aprovechar todas las herramientas y sedes judiciales que tenga el Poder Judicial para hacer posible que una persona en condición de vulnerabilidad pueda ser escuchada y pueda ser captada y conservada su testimonio con motivo de un proceso penal. Supongan ustedes los temas de lejos de la sede del Palacio de Justicia, en un municipio que la persona no se pueda trasladar, pues tenemos sedes allí como los juzgados de paz que podían servirnos perfectamente de herramientas para que se produzca una comparecencia y una audición de esa persona, obviamente ambientando ese lugar con los equipos tecnológicos que sean necesarios para ese caso, con el profesional de la conducta que sea necesario trasladar para ese caso, un psicólogo forense, por ejemplo, y además con la posibilidad de que se puedan utilizar, acreditados por el Poder Judicial, otros profesionales de la conducta y otros lugares que le explicará la magistrada Kenya Romero más adelante, que se ajusten a las necesidades y cumplan con el perfil para realizar una entrevista forense y que se convertirán entonces en auxiliares de la justicia. Otro elemento que no podemos perder de vista, porque esto no puede salir de la nada, es la taxatividad de la ley como un mecanismo para ponerlo en marcha. No podemos perder de vista cuáles son las herramientas necesarias para que esto cumpla con el debido proceso. Cuáles aspectos de la normativa procesal nos permiten incorporar estos mecanismos de audición a distancia a través del Internet, a través de la red. Cuáles herramientas procesales nos permiten tener en lugares separados al imputado o al demandante, a la víctima, al demandado, al testigo. Y tenemos que hacer ese rejuego, y por eso quizás es importante que ustedes participen de la vista pública que se ha llevado a cabo hasta el 14 de este mes, como ya le indicaban, con la colocación de estos instrumentos en la plataforma del Poder Judicial. Debemos ver, obviamente, todo el campus normativo, la norma constitucional, los tratados internacionales que rigen la materia, a los fines de poder articular un instrumento como el que le estamos presentando hoy y que ha sido sometido a discusiones con distintas instituciones, con representativos de distintas instituciones, y que ha contado también con consulta a nivel internacional con expertos a los fines de poder armonizar todo este proceso con las reglas del debido proceso. Obviamente tomar en cuenta el protocolo de actuación que incorpora esta modalidad. Y aquí es importante el tema sobre el protocolo de actuación. Como le decía la licenciada González, el protocolo de actuación está diseñado para la audición de las personas menores de edad. Ahora ampliamos ese escenario hacia otras personas también en condiciones de vulnerabilidad. Pero también debemos tomar en cuenta, dentro del campus normativo amplio que nos gobierna, una situación que recibió muchas críticas desde sus inicios, que es el tema de las comisiones rogatorias, que en la jurisdicción, que en las situaciones en las que personas menores de edad tienen que deponer en un juicio y no existe un centro de entrevista en los términos que existe en la capital y Santiago y otros lugares, pero que, por ejemplo, todavía en La Vega no existe, pero que ya está en proyecto de instalación, pero sí, la ampliación se tomará su tiempo. Se sabe que la vía procesal para escuchar a un menor de edad es la de la comisión rogatoria enviada al juez de niño o niña adolescente para que produzca el interrogatorio. Y aquí es importante porque la modalidad de incluir la audición remota, la virtualidad, nos va a otorgar la oportunidad de que el principio de contradicción, de que el principio de inmediatez se incorpore nuevamente al proceso con toda su extensión,
puesto que las partes, el juez que conoce el caso o el juez que ordena el anticipo de prueba, pueden estar ahora observando y participando del proceso de entrevista, con lo cual saldamos un escollo procesal que ha sido bastante cuestionado y bastante criticado hasta el momento. Eso nos permite la incorporación de estas modalidades. También observar que esto no nace de la noche a la mañana. Esto es parte del plan estratégico del Poder Judicial. Ya venía discutiéndose, como decía la magistrada Nancy Salcedo, ya veníamos analizando cómo incorporar la virtualidad a muchos de estos procesos que se llevan a cabo y que generaban retardo en la administración de justicia, porque en un centro de entrevista todas las partes tendrían que ir, como tradicionalmente se conoce, al lugar donde se va a practicar la audición de la persona a escuchar, de la persona en condición de vulnerabilidad. Mientras que, incorporando la virtualidad, tenemos la oportunidad de que desde los distintos lugares donde se encuentren las partes, sobre todo con el tema del imputado que necesita ser trasladado muchas veces desde un centro de privación de libertad que se encuentra retirado, que se encuentra alejado del lugar donde se conoce el proceso, y que en esta modalidad daría la oportunidad a que ese imputado pueda participar de la audición de la persona menor de edad o de la persona en condición de vulnerabilidad desde el lugar donde está resguardando internamiento por alguna medida cautelar. Pero también podríamos pensar dentro del marco de este plan estratégico y del acceso a la justicia que estamos planteando y de los puntos que estamos discutiendo, es que la persona que se encuentra institucionalizada por alguna razón, mujer maltratada en una casa de acogida, o un niño en situación de riesgo que ha sido acogido por el Consejo Nacional de la Niñez o está en un hogar de paso, también podría ser escuchado desde aquel lugar si las condiciones, luego de la inspección realizada por el Poder Judicial, si las condiciones en ese lugar son adecuadas y si se ha acreditado a un profesional de la conducta especializado en interrogatorio forense para que pueda realizar. Para eso, y pasen por favor la lámina, para eso, como les decía, tenemos que observar la viabilidad sustantiva. Para todo esto necesitamos enfocarnos en que la Constitución de la República tiene el trato digno, tiene la dignidad humana como su eje central, tiene los derechos la protección a los derechos del niño como uno de los derechos fundamentales de mayor trascendencia, tiene la erradicación de la violencia contra la mujer y la protección de la mujer como uno de sus elementos básicos, tiene la protección de los envejecientes, tiene la protección de la no discriminación por razón de sexo, por razón de preferencia sexual, por razones religiosas, de manera que hay en la Constitución una amplia cantera de justificaciones para que pueda materializarse este proceso. Pero también la Constitución contiene un mandato muy específico que nosotros hemos tenido que tomar en cuenta a la hora de elaborar este protocolo o de impactar este protocolo. Es el tema del derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales del artículo 44 de la Constitución, que para los fines ha sido tomado en cuenta, se explicará más adelante, con algunas precisiones que permiten si no tener la seguridad, por lo menos tener la confianza de que el proceso que se llevará a cabo por esta vía tendrá un amplio escenario de seguridad en cuanto al manejo de la información. Sabemos que los procesos que se llevan por Internet no son enteramente, o sea, no todos tienen algún tipo de vulnerabilidad, pero hemos tratado de que en este proceso se cuente con la tecnología, se cuente con las herramientas para garantizar que la intimidad de las personas que participan en este proceso pueda ser resguardada. Obviamente también observar las convenciones internacionales que gobiernan todo el tema de protección de las personas en condiciones de vulnerabilidad que van a ser interrogadas, Convención de los Derechos del Niño, Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Obsérvese que este protocolo también va muy en consonancia con las guías de buenas prácticas
que ha puesto en ejecución el Consejo del Poder Judicial desde el año pasado y que se anunció precisamente en el Día de la No Violencia, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia contra la Mujer, las 100 reglas de Brasilia que nos imponen un trato digno a las personas víctimas y en condiciones de vulnerabilidad. También la Ley 136, que obviamente tiene el amplio espectro de la protección de los derechos del niño a nivel sustantivo, el protocolo para el manejo de las pruebas, dictado por la Suprema Corte de Justicia, también la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que establece las reglas mínimas para obtener las declaraciones de las personas menores de edad, la resolución sobre desarrollo de videoconferencia como herramienta de cooperación internacional, que también hemos tenido que observar al momento de elaborar esta guía. La viabilidad tecnológica. Bueno, el Poder Judicial, ponemos aquí como ejemplo la plataforma Teams como herramienta, pero sabemos que la tecnología cambia, que la tecnología puede mañana aparecer otra herramienta mejor que Teams. Mientras tanto, el Poder Judicial se enfoca en esta herramienta porque funciona bajo licencia. Y por eso decía que hacemos los esfuerzos para tratar de garantizar la privacidad y la seguridad en las comunicaciones. Microsoft Teams es una herramienta que funciona bajo licencia de Microsoft, de Office 365. Eso nos da algún tipo de manejo en el marco de que la empresa que vende la licencia, que comercializa la licencia, se compromete a mantener altos niveles de seguridad en cuanto a las comunicaciones. Obviamente tenemos también que manejarnos con temas como la posibilidad de que las partes pretendan distraer o grabar imágenes o sustraer mediante algún dispositivo imágenes de las que se estén transmitiendo en algún momento, y para eso necesariamente vamos a tener que manejarnos con compromisos firmados por todos los intervinientes acerca de la confidencialidad y la advertencia acerca de las sanciones de que son pasibles quienes violenten ese compromiso de confidencialidad con que se va a manejar este proceso. Pero Microsoft Teams nos ofrece un gran abanico de oportunidades en temas como el derecho de defensa de las partes, por ejemplo, con la habilitación de canales de comunicación privadas, realmente controlada, administrada desde la plataforma con la vamos a manejar, pero privadas entre las partes, donde el abogado pueda comunicarse con su cliente, con el imputado, o el abogado de la víctima, si la víctima se ha inscrito en alguna de las modalidades que le permiten tener abogado, con la víctima y su abogado. El juez puede comunicarse con los abogados, el juez podrá comunicarse con el psicólogo forense que esté realizando la entrevista, de manera que nos da una gran oportunidad esta plataforma, pero también el Poder Judicial puede aprobar otras herramientas tecnológicas que de igual manera ofrezcan seguridad y ofrezcan la viabilidad para que el derecho de defensa y la mayor certeza posible se puedan experimentar desde el punto de vista tecnológico en la entrevista que se va a realizar. También otro tema importante aquí es que a través de la realización de la entrevista por la vía virtual, tenemos la posibilidad de mantener las reglas sanitarias de distanciamiento social y obviamente también las reglas sanitarias cuando se tengan que reunir, por ejemplo, en el caso de las personas menores de edad y el psicólogo, que siempre tendrá que ser de esta manera, el psicólogo forense, por una serie de situaciones técnicas y de situaciones propias de la conducta, que la magistrada Kenya Romero explicará más adelante, que el psicólogo y la persona menor de edad siempre tendrán que estar juntos. Pero entonces, esa posibilidad minimiza la situación de contagio, de contacto, porque serán espacios holgados donde se pueda mantener la higiene frente a la situación de que solo 2 personas, 3 personas con el técnico, quizás 4 con quien acompaña al menor de edad, pero que no estará necesariamente acompañándolo durante el proceso de entrevista, sino que hay un mecanismo para manejar
todo ese proceso de acompañamiento y hasta qué punto ese acompañamiento debe ser posible y que nos permita mantener ese distanciamiento social y esas reglas sanitarias y las implementos, por favor cámbiala, y los implementos para que se mantenga la salud. Oportunidades que nos ofrece, que se nos presentan ante la implementación de la entrevista por vía de virtualidad. La necesidad global que tenemos de comunicarnos a través de la tecnología de la información y la comunicación es evidente. Y, de hecho, esta es una muestra de lo que estamos consiguiendo. La inserción de este proceso en el proyecto del Plan Estratégico a 5 años del Poder Judicial. Ya venía contemplado desde el año pasado, solo que, como dice la magistrada Nancy Salcedo, se aceleró, ya ha dicho en otras oportunidades. El doctor COVID se encargó de ponernos sobre la marcha para resolver la situación antes de lo previsto. Bueno, pero ya era un plan, ya era un proyecto que estaba caminando, que necesitaba implementación y que la situación sanitaria que estamos viviendo nos impone ahora ponerlo en marcha. Otra de las oportunidades es la capacitación de los jueces y servidores judiciales en las distintas materias que se verán, que se deben ver, en las que se pueden experimentar interrogatorios, pero también en el tema del uso de la tecnología. Pues la Escuela Nacional de la Judicatura viene desarrollando un proceso de acercamiento de todos los servidores judiciales al manejo de las herramientas tecnológicas con las que estaremos trabajando a todo lo largo de esta pandemia. Y, como se ha dicho, muchas de estas herramientas vinieron para quedarse. El teletrabajo es una realidad. Las audiencias virtuales se ven como una realidad a corto, mediano y largo plazo. Entonces, la tecnificación en el manejo de distintas herramientas tecnológicas es fundamental para que este proceso sea operativo y sea exitoso. La experiencia de audiencias virtuales en las oficinas judiciales de atención permanente es otra de las oportunidades que se nos ofrecen, pues el hecho de que surgiera esta pandemia obligó a que tuviéramos que motorizar un sistema de audiencias que permitiera el distanciamiento social. Pues esa experiencia que se ha vivido ha hecho que, por ejemplo, el Departamento de Tecnología del Poder Judicial pase con buena nota a la prueba de fuego que se le ha presentado en cuanto a la conectividad, con un movimiento bastante activo en cuanto a procurar que las personas que tienen que estar en una audiencia estén efectivamente conectados. La amplia experiencia de los centros de entrevista, como les decía, más de una década en operación, nos dan una práctica que ya se ve, ya se nota, los números lo dicen. La cualificación de las entrevistadoras en la temática, la Escuela Nacional de la Judicatura y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Género han estado trabajando arduamente en los últimos tiempos para capacitar al personal de psicología, al personal de la conducta que brinda asistencia en este proceso. Una capacitación que va dirigida al interrogatorio forense, una capacitación que va dirigida hacia empoderarla de la neutralidad que deben llevar, que deben exhibir cuando realizan una entrevista forense, y hacia el rol de independencia que deben expresar, pero también una calificación que también debe conducirle al conocimiento de algunos aspectos de la normativa procesal dentro de las distintas materias para que conozcan cuáles son los límites y cuáles son las facultades que le asisten como interrogadores forenses. También la posibilidad de... Parece que tuvo alguna dificultad el magistrado. De acuerdo, no sé, entonces si procedemos, luego se nos incorporará proceder entonces magistrada Kenya, donde continuó el magistrado Morissette para continuar en el orden establecido en la presentación de la guía. Active por favor el micrófono, magistrada, para que le puedan escuchar. Ahora sí, muy bien, bienvenida, magistrada. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Saludos a todos y todas las personas aquí presentes, y continuando el hilo conductor de lo que señalaba el magistrado Morissette, pues él señalaba de las oportunidades que nos plantea el tema del crossover que haremos respecto a las entrevistas. Y por supuesto, él señalaba como base fundamental que tenemos entrevistadoras ya
calificadas en la temática, y lo que implicaría sería incorporar el plus de la virtualidad. Por supuesto, esto contando con el acompañamiento tecnológico que el Poder Judicial ha suministrado durante todo este proceso con las oficinas judiciales de servicio de atención permanente, lo que mantiene evidentemente el resguardo en las reglas sanitarias y de distanciamiento social. Esto, por supuesto, hemos verificado en el estudio de viabilidad que se realizó que contamos con experiencias referentes tanto en Latinoamérica como en Europa sobre la base de la pertinencia de incorporar la virtualidad en este tipo de actos, y explicaré ahora en la operatividad a qué se debe. Por supuesto, tenemos una capacidad instalada en los centros de entrevista desde esa perspectiva. Es innegable y no podemos dejar de lado que tanto República Dominicana como la mayoría de los países de Latinoamérica tienen situaciones claves que constituyen desafíos, como son el de la brecha digital. Por supuesto, nosotros, los que estamos en esta sala, no somos una muestra significativa del conglomerado, de la cantidad de personas que tienen acceso al servicio judicial. Y muchos de estos tienen el escollo de la brecha digital. Sin embargo, este protocolo, estas guías han sido diseñadas de manera tal que se mitigue un poco, que se aminore la posibilidad de que cualquier persona que tenga que acceder a sede judicial a algún servicio, pues pueda de una manera u otra mitigar esa dificultad de la brecha digital, y explicaré en la operatividad por qué. Esto también implica un desafío el sistema penitenciario. Estamos conscientes de que por la cantidad de personas que se encuentran registradas en el sistema penitenciario, pues la conectividad se dificulta. Sin embargo, en la experiencia práctica de las oficinas judiciales de servicio de atención permanente y por supuesto con los jueces de la ejecución de la sanción, pues ha sido exitoso a la fecha y se han celebrado estas vistas. Un desafío que incorpora la virtualidad, incorporarla, es el que tiene que ver con las víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y de género, las que están en las casas de acogida. Y esto tiene unas motivaciones muy prácticas y se debe en específico a que por la naturaleza y por el modus operandi que se da en los casos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar o de género, las víctimas las bordea unos factores de riesgo y conductas de acecho en muchos casos, y en ese punto las casas de acogida son desconocidas, su ubicación inclusive por los operadores de justicia, esto para fines de resguardar su integridad. Y es una de las partes que hemos incorporado en las modalidades en que se podrán tomar las entrevistas, igualmente lo que resguarda las medidas sanitarias. Ahora bien, ahora entrando a la operatividad y pensando, recreándonos no como operadores solamente del sistema, sino como usuario en general. ¿Cómo se realiza una entrevista? Para recrear y poderles explicar en la operatividad cómo ocurrirá el crossover de la presencialidad a la virtualidad, tenemos necesariamente que identificar cómo se hace una entrevista en la operatividad. En la práctica, pues, esta se hace de acuerdo a la naturaleza, si es víctima o testigo, según el caso, a requerimiento del Ministerio Público, del querellante, si lo hay, o de la defensa, de acuerdo a si es víctima o testigo. Y esto generalmente se da como anticipo de prueba en la etapa preparatoria o en la intermedia, inclusive se puede dar en juicio cuando no ha sido practicado de manera anticipada, o cuando se reúnen las condiciones en sede de juicio de que la persona tiene una situación que lo ubica en una situación de vulnerabilidad conforme los términos del artículo 202 del Código Procesal Penal y todo el corpus normativo a que hizo referencia el magistrado Morissette, y se hace a través de una instancia motivada, sea ante el juez coordinador o ante los lugares donde no existe un juez coordinador, sino un solo juez de la instrucción o juez de adultos en juicio, si es que corresponde. Se realiza por un auto motivado, en el cual, por una instancia motivada, y el juez o jueza o tribunal de que trate emite un auto en el cual luego de coordinar con el centro de entrevista la fecha pertinente, día y hora, por supuesto, resguardando la prioridad a las personas que necesitan
que se otorgue una fecha próxima. Por ejemplo, el caso de los niños, niñas, adolescentes que tienen alguna situación, los grupos etarios los muy iniciales, es decir, niños de 3, 4 años, que por su naturaleza y por su capacidad cognitiva, evidentemente, existe riesgo de que olviden datos importantes, personas que tienen alguna situación de salud o personas que tienen algún tema de que van a estar fuera del país y no podrán estar por alguna circunstancia específica en sede judicial en el momento en que se requiere. En ese punto se coordina con el centro, se prepara la entrevista por la gestión del despacho judicial, es decir, convocar a todas las partes que tienen la interés y la posibilidad de estar en la entrevista, y se le suministra al psicólogo o psicóloga, que en este caso realiza la intervención, para que, liderado por el tribunal, juez o jueza, realicen la entrevista con las partes que correspondan. Por supuesto, en el momento de incorporarse a los salones, que vamos a ilustrar cómo ocurre, en un lado, hacia la derecha, está el psicólogo o psicóloga y la persona a entrevistar, víctima o testigo. Puede ser un niño, niña o adolescente, puede ser una persona adulto mayor, una persona adulta, víctima de algún delito sensitivo que por su naturaleza tiene emocionalmente la imposibilidad de interactuar en sede judicial. Puede ser una víctima de violencia intrafamiliar, de género o violencia doméstica, puede ser una víctima de trata de personas o delitos sensitivos que impactan de manera importante o por la afectación sistemática a sus derechos fundamentales. Si ustedes ven el gráfico, podemos identificar que en la práctica solamente están en un mismo espacio el psicólogo y la víctima, y en el otro espacio, nunca reunidos con la víctima y el psicólogo, está el fiscal, secretario, el abogado, la persona imputada si es del lugar, y se pueden observar, sea a cámara GESEL o circuito cerrado, a través de un cristal o de una cámara de grabación. Ahora la pregunta sería, ¿cómo recrearemos en la práctica la entrevista virtual? Lo difícil, como todo el mundo remoto, incorporarse. Pues simplemente la entrevista en la modalidad virtual incorporará el canal instaurado por el Poder Judicial en los lugares especificados a tales fines, y esa es la única diferencia, porque se hace igualmente a requerimiento del Ministerio Público, querellante o defensa, sea según el caso, y se hacen las mismas etapas procesales, en los mismos grupos de impacto, y la diferencia radica en que la instancia que se motiva al juez que corresponda se tramita a través de los canales virtuales o excepcionalmente de forma presencial cuando inician las labores administrativas con el personal esencial conforme el regreso al trabajo, por automotivado, que se canaliza a través de los mismos canales virtuales a que hicimos referencia, con la misma coordinación por los mismos canales virtuales, y la preparación y la convocatoria a las partes por los canales virtuales establecidos en el protocolo a tales fines, que puede ser un abanico amplio de posibilidades. Puede ser convocatoria por WhatsApp, por correo electrónico, por cualquier plataforma que haya por vía telemática, y todas las partes van a estar virtual excepto la persona entrevistadora, que es un psicólogo o psicóloga, y la persona que va a ser entrevistada sea víctima o testigo. En todo caso, las demás partes, incluyendo al juez que lidera la entrevista, van a estar de manera remota. Esto tiene una parte importante que destacar, y es que hemos incorporado en el protocolo de actuación, que ya había sido impactado por la sentencia 0919 del 2018 por el Tribunal Constitucional, el cual evaluó en el contexto de una revisión de amparo, ¿verdad?, sobre la base de la entrega a las partes procesales, con la obligación de que, a los fines de no exponer la identidad de la persona que se entrevista, de la persona menor de edad, sean difuminados su imagen y difuminados los datos sensitivos que le identifican. Por ejemplo, para identificarme a mí como persona menor de edad, Kenya Romero, no tendría necesariamente que salir solamente mi imagen, siempre que se ubique
en tiempo y espacio Kenya Romero, que estudia en el Colegio Calasanz, que está en 4º curso, que es hija de Fidel Romero y que vive en la casa 5, calle 8 del sector Gasco, es decir, evitar que se utilicen, se identifiquen para que no sea expuesta esa integridad. Las entrevistas se van a realizar de 2 modos, o virtualidad completa, que es virtualidad parcial, que es la que estamos haciendo referencia, mixta, en la cual estará el psicólogo o psicóloga y la persona entrevistada en el centro de entrevista o en los espacios que habilitará el Poder Judicial. ¿Y por qué decimos en los espacios? Porque los centros de entrevistas existentes, así como hizo referencia la licenciada Iluminada, no cubren la capacidad de todos los departamentos ni distritos judiciales, por supuesto, y entonces se ha incorporado o se ha abierto el abanico de posibilidades para que se habiliten espacios del mismo Poder Judicial o de alguna de las redes con las que se cuenta y que les explicaré en lo adelante, para que siempre que cumplan con los criterios de conectividad, confidencialidad y los criterios establecidos en el protocolo, puedan celebrarse en su sede. ¿Qué implica para los centros de entrevista existentes? Bueno, habilitar un centro de entrevista con el personal mínimo, técnico y psicóloga, y quizás el mínimo vital de personas de seguridad. La gestión y fijación de las vistas deben ser realizadas con un intervalo que impida que entre una entrevista y otra se reúnan personas en las salas de espera designadas a tales fines. La restricción de personas que acompañen a la persona a entrevistar. Y esto, por supuesto, excluyendo el tema de los niños, niñas y adolescentes que por su naturaleza, por su condición de personas en desarrollo, implican o necesitan estar acompañados al lugar de un responsable legal, sea padre, madre o tutor, o cualquier persona que sea su responsable legal. Por supuesto, esto lo decimos por la misma idiosincrasia de los dominicanos, que la familia completa a veces quiere acompañar y darle apoyo en temas sensitivos en sede judicial a las personas. Sin embargo, en el centro de entrevista esto implicaría la restricción solamente cuando se necesite un acompañante para que sea intérprete o un traductor de señas o para una persona que tenga algún tipo de discapacidad. Como les hacía referencia, se amplía el abanico de posibilidades, lo que potencia el acceso a la justicia. Tal como señalaba el magistrado Morissette, imaginemos un niño que resida, o niño o niña que esté en un hogar de acogida, en un lugar, en un distrito municipal lejano, y para acceder al centro de entrevista tiene que transitar varios kilómetros. Pues se ha abierto el abanico de posibilidades de manera tal que si se trata de un niño institucionalizado o institucionalizada, sea en CONANI o en un centro de una ONG de las que están bajo la sombrilla de CONANI, puedan habilitarse esos espacios para que sean realizados en ese lugar con el personal técnico, en este caso psicólogo o psicóloga, entrenado a tales fines, porque no es solamente ser psicólogo y tener el expertise para interactuar con personas emocionalmente sensitivos, sino tener el plus que incorpore cómo abordar niños, cómo abordar entrevistas forenses, cómo abordar víctimas de violencia, si es el lugar. Incorpora igualmente la posibilidad de que en espacios del Poder Judicial se puedan habilitar también espacios para cumplir con esta entrevista, y por supuesto con el Ministerio de la Mujer, las alianzas con estas y otras entidades o grupos que también forman parte de los grupos de impacto en situación de vulnerabilidad, que sea por situación de estigma, por situación de cualquiera de los espacios a que hace referencia el protocolo, puedan habilitarse a tales fines. Por supuesto, esto involucra que estos cumplan con un rigor no solamente tecnológico, sino de confidencialidad y con unos acuerdos previos que impliquen que se trata de una actuación procesal que en definitiva involucra aspectos de la intimidad de las personas. Y como decía la magistrada Nancy Salcedo de inicio, el centro de la circunferencia es la persona, no solamente la persona a entrevistar, sino las personas que intervienen en este proceso.
Una de las preocupaciones que le surgen a toda la comunidad jurídica y a los mismos operadores, ¿por qué no?, de cuál es el entorno, el espacio o la dificultad que entraña el entorno virtual respecto al peso o a la rigurosidad, a las reglas de actuación que se siguen en las entrevistas presenciales. Pues igual esto está cubierto porque las reglas de actuación que se siguen en las entrevistas presenciales son las mismas que se siguen en las entrevistas virtuales. Lo único que varía es el canal, pero el mismo trato justo, el mismo requerimiento y taxatividad de un trato digno y respetuoso a todas las partes que intervienen, recibir un trato humanizado y ser atendido por el personal especializado en derechos humanos y en derechos de las mujeres víctimas, en lugares accesibles que garanticen la privacidad, la seguridad, la confianza, que reciban un trato diferenciado de acuerdo al grupo a que pertenece y, por supuesto, las reglas del debido proceso. Hay un aspecto importante, como decía, el que tiene que ver con que el debido proceso, ninguna persona, ninguna entrevista virtual podrá ser llevada a cabo sin garantizar la oportunidad a las partes procesales, es decir, se sigue el mismo rigor de derecho a comparecer, de ser convocado y las mismas reglas en caso de que se detecte alguna dilación o alguna deslealtad procesal, como ocurre en la operatividad práctica de nuestra cotidianidad. También existe el alcance señalado por el artículo 287 del Código Procesal Penal sobre la base de si es necesario realizar una entrevista y existe riesgo en la demora, una persona que se encuentre en estado de gravedad en el hospital o en alguna situación en que la entrevista deba producirse en el momento, y esto está cubierto por la normativa procesal, inclusive por la sentencia del Tribunal Constitucional, y toda la jurisprudencia ha hecho referencia a que se resguarde el derecho, por supuesto, a tener conocimiento de la misma posterior a la realización. Para ir concluyendo, en una parte importante y que inquieta mucho a la comunidad jurídica y es la que tiene que ver con las personas privadas de libertad, y en este punto las personas privadas de libertad en el ámbito del sistema penitenciario y con las coordinaciones realizadas por el Poder Judicial, estos van a tener las mismas facultades y la misma cubierta, la tutela de interactuar con su defensa por los canales pertinentes de la vía virtual, si no este lugar, y puede estar en un mismo espacio cuidando las medidas sanitarias a los fines de que pueda ser orientado en tiempo, modo y lugar del alcance y contenido de la actuación y sus medios de defensa. Los imputados que se encuentran, las personas imputadas que se encuentran en estado de libertad pueden acceder desde remoto, desde los lugares donde están, o acercarse a los espacios habilitados en el sistema de justicia para las personas que tienen el tema de la brecha digital. Por supuesto, los requerimientos tecnológicos serán explicados en lenguaje amigable, en el lenguaje dominicano, claro, con puntos 1, 2, 3, 4, cómo te conectas, por qué vía, cómo vas a acceder, si tiene dificultad, cómo pedir soporte. En el mismo momento en que las personas son convocadas, las partes que intervendrán en la entrevista, adjunto a la convocatoria tendrán un brochure, digamos, una explicación en lenguaje muy llano, muy amigable, que le permita de manera desformalizada acceder de manera fácil y familiarizarse a la plataforma. Por supuesto, esto igualmente firmando el acto de compromiso, la carta de compromiso que le involucra en cuanto al alcance y contenido de la actuación, de la prohibición de grabar total, parcialmente, de exponer, de reproducir de algún modo o de dejar expuesta el área donde va a estar, que no sea un área adecuada, a los fines de evitar la reproducción total o parcial, involucrando, por supuesto, o haciendo de su conocimiento el alcance que tiene y la sanción que está prevista en la normativa penal para este tipo de actuaciones. Y sigue en cuanto ya a la entrega de los dispositivos y la entrega del material que se levante, va a ser entregado por los mismos canales virtuales y presenciales que están dispuestos en el protocolo a tales fines. Uno de los puntos, por último, que inquietaban en la generalidad a las personas que intervenían en los actos, en los centros de entrevistas, era lo que tenía que ver con el contradictorio
y con los operadores del sistema. Sin embargo, ya, como les decía, la jurisprudencia, incluyendo la sentencia del Tribunal Constitucional, da como bueno y válido este tipo de trato diferenciado a ciertos grupos para recolectar el testimonio. Estamos abiertos a sus inquietudes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada. Vamos a dar un turno breve antes de dar la palabra a la licenciada Dilia Jorge, al magistrado Moricete, que quería completar alguna de las ideas. Sí, disculpa, un fallo eléctrico aquí en la casa, que se disparara también el fusible del inversor, y eso me dejó completamente a oscura, como pudieron ver. Me conecté de inmediato, pero ya el equipo que somos, la asistencia llegó de inmediato, y de eso se trata precisamente todo este proceso de digitalización, de ver la experiencia que vamos generando. Y uno de los temas que me faltaba era el de la brecha digital, que ya Ken ya lo ha abordado, pero que es un tema que debemos tener pendiente, puesto que no lo hemos dejado de lado, desde el punto de vista de que sabemos que no todos tenemos la misma posibilidad de conexión o de resolver tan rápido como yo pude resolver, de volverme a reconectar. Entonces, allí entrará en juego la capacidad que tenga el Departamento de Ingeniería del Poder Judicial para lograr que esa conectividad sea efectiva. Por eso decía, hacer levantamiento en aquellos lugares que no sean dependencia del Poder Judicial para procurar que la conectividad sea posible. Por ejemplo, en los centros penitenciarios, que como Kenya ya decía, hemos tenido encuentro con la dirección penitenciaria para que se puedan habilitar lugares privados, lugares reservados, a los fines de que si un imputado tiene que escuchar, tiene que observar un interrogatorio, lo haga en condiciones óptimas de privacidad, en condiciones óptimas de confidencialidad, y que no pueda eso ser compartido con los demás, las demás personas, sean de la custodia o de los otros privados de libertad, así como cuando un menor de edad está institucionalizado. Y el otro punto que me restaba era el tema que ya ha mencionado Kenya, que salvó toda la situación, es el tema de cómo impactó al protocolo la sentencia 919-18 del Tribunal Constitucional, que, como decía Kenya, validó la necesidad y la pertinencia de dar trato diferenciado a personas en condiciones de vulnerabilidad, condicionándolo solamente, como regla del debido proceso, a que a las partes involucradas en el proceso se le entregara el resultado final de la entrevista, que era el CD. Era tiempo pasado, porque de algún modo estamos planteando en este protocolo que, frente al tema de distanciamiento social que se está planteando, no se tenga necesidad de trasladarse a buscar el CD, sino que con un código de acceso se pueda manejar con un instrumento colocado en las nubes, bajo control del sistema judicial, un código que vence, un código que puede ser cancelado, el acceso a esos interrogatorios, que frente a cualquier circunstancia también el sistema pueda, respetando las reglas del debido proceso, cancelar. Eso era lo que me restaba decir, y pedir la disculpa por la falla técnica. Lilia Leticia, por favor, me disculpa que intervine. Solo muchas gracias, magistrado Moricete. Como introduje al principio del evento, contamos con la presencia de la licenciada Dilia Leticia Jorge Mera entre nosotros. Les decía que para la Escuela Nacional de la Judicatura es muy importante poder contar con personas de la comunidad, y en el caso de la licenciada Dilia contamos con una persona como presentamos al principio, con décadas de experiencia en derecho de familia, y es un verdadero honor tenerla con nosotros esta tarde para que nos dé la mirada externa de estos documentos que hoy se han presentado, y quiero darte las gracias, Dilia, por aceptar nuestra invitación. Así que bienvenida y nada, feliz tarde. Si puede activar el micrófono, ahí, perfecto, ahora sí. Sí. Muchas gracias, buenas tardes, gracias Dariel, gracias a la Escuela Nacional de la Judicatura, al Poder Judicial, en la persona de la magistrada Nancy Salcedo, a los magistrados Kenya y Bernabé, que han trabajado estas guías, estos protocolos. Luego que escuché los currículos de ustedes, entendí, digo, ya parece que está tan bien hecho este protocolo y esta guía, donde han tomado todas las previsiones relacionadas con temas de derechos humanos,
también realizado. Para mí, la verdad que este ha sido un ejercicio y quiero felicitar de antemano, perdón, quiero darle la gracia Iluminada también, la de los centros de entrevista. Tú sabes que este ha sido un gran ejercicio que está llevando a cabo el Poder Judicial ante esta situación de la pandemia que se está viviendo a nivel mundial, y llevar a cabo estos diálogos con la comunidad jurídica nacional, pues revela que hay apertura, que hay transparencia y receptividad, y eso genera mucha confianza a toda la comunidad jurídica, que se va a traducir en confianza a todos los ciudadanos y ciudadanas que acuden a los tribunales. Miren, efectivamente, las guías y los protocolos creo que tienen elementos fundamentales para llevar a cabo estas entrevistas, con los principios de accesibilidad, de confidencialidad, del debido proceso, que están ahí bien plasmados, pues me parece excelente. Sí quiero destacar algunos puntos que de parte de la comunidad jurídica y sobre todo las personas que trabajamos temas de derechos de familia y derechos de niños, niñas y adolescentes, nos ha parecido excelente, que como dijo el magistrado Bernabel, el doctor COVID ha permitido que se haga realidad un deseo que teníamos en la comunidad jurídica de dos cosas. Primero, darle apertura a no solo limitar el uso, el servicio que prestan los centros de entrevista solamente a niños, niñas y adolescentes, que fue en su origen, que como dijo el magistrado Bernabel, hace más de 10 años que están en servicio, sino que se amplía a la población vulnerable en sentido general, sin ningún tipo de discriminación. Y esto demuestra una gran apertura de parte del Poder Judicial como garante de derechos humanos en nuestro país. Eso por un lado. Por otro lado, me parece excelente los principios en que está fundamentado, y que también no solo se va a limitar a la materia penal, sino que también todos y todas las personas que tengamos algún procedimiento en cualquier otra materia donde se encuentra una persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad, niño, niña, adolescente, una persona en condición de discapacidad, una mujer que esté siendo víctima de violencia de género, una persona de la población LGBTI o cualquier otra persona que esté pasando por una situación de vulnerabilidad, y ya sea solicitud de una de las partes o que el mismo juez o jueza entienda que por su condición de vulnerabilidad sea necesario poder utilizar estos centros de entrevista, pues qué bueno que podamos tener esa apertura y esa posibilidad de utilizarla para garantizar precisamente lo que los centros buscan, que es evitar la revictimización de estas personas en los procesos judiciales en los que se encuentren involucrados. Me gusta también destacar el tema de la confidencialidad. Veo que se señala precisamente, que creo que la magistrada quien ya lo dijo, de garantizar, de que se firme un compromiso de todas las personas que estén involucradas en esa entrevista de confidencialidad y a no divulgar ni grabar por ningún dispositivo el testimonio o la comparecencia que esté haciendo una persona en estas condiciones en los centros. Para mí eso es sumamente importante, y creo que la comunidad jurídica es un compromiso también de nosotros, los abogados y abogadas, de respetar esta confidencialidad para proteger la dignidad y la privacidad de las personas
involucradas. Con relación al tema de la accesibilidad, quería señalar lo siguiente. Si bien es cierto, cuando se habla acerca de dónde se van a llevar a cabo estas entrevistas, en la guía se pone a cargo al Ministerio Público de coordinar el traslado de las personas menores de edad que están en sus hogares a los centros de entrevistas. Y que dice igualmente que personalmente, como ya lo han mencionado ustedes en sus exposiciones, estas entrevistas podrán llevarse a cabo también en los hogares de pasos o en los hogares de acogida del Ministerio de la Mujer, pero entiendo que habría que quizás ampliar un poco más en caso de que esos menores de edad, por X o Y razón que se encuentren en sus hogares, no puedan ser trasladados o no quieran ser trasladados a los centros de entrevista, pues habilitar o abrir una posibilidad de que se lleve a cabo, ya sea en los mismos hogares o en parques o en otros espacios públicos donde se pueda garantizar que se lleve a cabo esta presentación del testimonio o de la comparecencia o entrevista de las personas menores de edad. O, por ejemplo, incluso estuve pensando una persona que se encuentre en un hospital o en una clínica interna o interna o que no pueda trasladarse fuera de sus hogares, pues dejarlo un poco más abierto, esa posibilidad de que se lleven en otros lugares. Finalmente, pues miren, la verdad es que la guía y el protocolo cubren casi todas las situaciones. Y claro, no todo se puede prever. Yo creo que esta guía y este protocolo refleja la intención, como lo ha venido reflejando el Poder Judicial desde que inició esta situación de la pandemia, de adecuarse a la nueva situación que nos está tocando vivir. Creo que ningún proceso es perfecto. Creo que cuando este proceso de entrevistas se lleven a cabo, podrá verse en la práctica aspectos a mejorar y a tomar en cuenta y hacer ajustes que sean necesarios. Como es en la vida, como todo en la vida es así. No hay ningún proceso perfecto y siempre hay cabida para las mejoras. Desde el punto de vista de yo como abogada en ejercicio, yo tengo una posición positiva. Para mí creo que esto va a funcionar. Yo entiendo que esto va a funcionar. O sea, habrán que hacer los ajustes necesarios en su momento, pero yo confío en todo este personal que está poniendo su esfuerzo 24/7 para que esto se haga una realidad y que podamos tener un poder judicial totalmente en capacidad de continuar trabajando desde la modalidad virtual y por supuesto también en ocasiones con la modalidad presencial, tomando las medidas de higiene y de seguridad y de distanciamiento físico que requiere la situación. Entonces yo la verdad es que apelo a la comunidad jurídica, a los abogados y abogadas que como yo estamos ejerciendo y ejercemos sobre todo en esta materia de derechos de familia y de niñez, a que se tomen la oportunidad de leer esta guía y este protocolo que han preparado los magistrados y la magistrada Kenya, para que lo lean, hagan sus aportes, sus sugerencias, porque para mí significa un verdadero esfuerzo que, como ya lo he dicho, toma en cuenta los principios fundamentales de los derechos humanos, los principios establecidos en nuestra Constitución, y estoy muy esperanzada
de que esto va a ser un proceso exitoso, que tendrá sus situaciones al iniciar, pero creo que sí. Y ya para terminar, antes de que se me olvide, con relación al tema de los testimonios que presten las personas menores de edad o sus declaraciones que presenten en casos que no son esencialmente penales, sino otras materias, pues quisiera que se garantice la libertad de expresión de estas personas libres de toda manipulación o interrupciones parentales que a veces se dan en esos casos civiles de niños, niñas y adolescentes, y que se garantice esa libertad de expresión de las personas menores de edad. Pues nada, eso es lo que tengo que aportar. Muchas gracias por hacerme parte de esto y gracias por el esfuerzo que están haciendo. Yo creo que este es un valioso aporte para la comunidad jurídica y creo que tengo fe y esperanza de que esto va a funcionar. Habrá que hacer sus arreglos, creo que a medida del camino se podrán hacer ajustes. Espero la misma receptividad de parte del Poder Judicial cuando se tenga que hacer, pero yo confío en que esto va a funcionar. Esa es mi conclusión. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, licenciada Dilia Leticia Jorge Mera, por sus consideraciones. Y gracias a los magistrados Bernabel Morissette y Kenya Romero por la exposición de presentación tanto de la guía como del protocolo de servicios para entrevistas a personas en condición de vulnerabilidad, víctimas o testigos de delitos. Como les decía al principio, podían haber ido haciendo sus preguntas a través del chat del evento del webinar de esta tarde, y un equipo de la escuela ha hecho una selección de las principales preguntas que se han ido formulando a fin de exponerlas ahora y que las puedan ir contestando en la medida de sus posibilidades. De hecho, yo voy a empezar con la primera, que es muy fácil, tan fácil que la quiero contestar yo, que es que cómo pueden conseguir la guía. Y la respuesta es que basta solo entrar a la página web del Poder Judicial, que es www.poderjudicial.gov.do, y ahí van a poder ver en los banners ambos documentos. Hay un banner al que solo basta hacer clic y van a tener acceso a los dos documentos. Y debo recordar que se tiene hasta el 14 de junio para emitir comentarios sobre estos documentos. O sea que este es un primer esfuerzo de socialización, pero que no termina aquí, sino que la idea es que ustedes puedan, los interesados y conocedores sobre todo de la materia, hacer sus comentarios, hacerlo llegar al correo que les indicaba al principio de la actividad, que está también colgado en la página web del Poder Judicial. Y hago la última pregunta de las dos primeras que voy a hacer yo, y luego voy a pasar la palabra a Ninosca Pichardo del equipo de la escuela, que es si se tiene previsto instalar estas salas en todos los distritos judiciales. Y aquí me pueden levantar la mano quien esté en condiciones de responderla. Magistrada, iluminada, magistrado Bernabel, adelante. No sé si la magistrada Salcedo, que desde el Consejo podría aportar cuál es el proyecto en términos macro. Lo que sí podemos indicar es que hay un primer esfuerzo, y ya la licenciada Iluminada González lo decía al principio, de sumar hasta 15 el número de salas de centro de entrevista disponible en la actualidad. Pero en este punto lo importante es destacar, desde lo que puedo yo responder, más allá de lo que la licenciada Iluminada y la magistrada Salcedo les vayan a aportar. Lo que podemos aportarles es lo siguiente. Se trata de un sistema que va a tener movilidad, y dentro de esa movilidad podría abarcar prácticamente todo el país. ¿Por qué? El centro de entrevista estará ubicado en los palacios de justicia, principalmente los palacios de justicia cabecera del departamento judicial, pero los equipos que se utilicen podrán movilizarse a distintos lugares para la realización de las entrevistas. Igual que los interrogadores forenses acreditados por el Poder Judicial y validados por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia,
podrán también hacer el mismo traslado. De manera que es un escollo que también estamos saldando con esta modalidad. Que no tengan que trasladarse necesariamente al centro de entrevistas, sino que en una sede del Poder Judicial o en un espacio habilitado y certificado por el Poder Judicial pueda realizarse la entrevista. E incluso, como decía la licenciada Dilia Leticia Jorge hace rato, la posibilidad de que haya más apertura nos permite tomar las opiniones que ya están llegando, y una de las opiniones que ya se han emitido es: ¿por qué no acreditar a profesionales de la conducta que tengan el perfil para realizar la entrevista y reciban la capacitación en materia de entrevistadores forenses fuera del Poder Judicial, fuera incluso de los centros de privación de libertad o fuera de los centros de acogida, según el caso, profesionales independientes que puedan realizar estas entrevistas? Y son situaciones que estamos ponderando para su incorporación al protocolo. ¿Por qué? Vemos en ello una fortaleza. Si un profesional de la conducta está habilitado para hacerlo en un determinado pueblo, entonces el Poder Judicial minimiza la necesidad de traslado de personal y solo tendríamos que contar con las herramientas técnicas que quizás ese mismo profesional pudiera tener. Son de las ideas que van surgiendo a través de las consultas que se están haciendo y que podríamos y que vamos a ponderar para hacerlo. Por eso saludo la exhortación que le hacía la licenciada Jorge, en el sentido de que participen del proceso de consulta a los fines de perfeccionar este instrumento lo más posible antes de que entre plenamente en vigencia. No sé si la magistrada Salcedo tiene algo que decir. Gracias, magistrado Morissetti. Usted ya explicó, existen 9 centros de entrevistas y vamos a habilitar donde quiera, sean los sedes judiciales, sean las instituciones hermanas que también van a colaborar con estos centros de entrevista. El asunto es preparar el escenario para que esa entrevista se haga conforme al derecho, respetando todas las reglas del debido proceso, pero respetando sobre todo a ese ser vulnerable que va a ser entrevistado. Entonces, como yo dije en mi introducción, él es el centro, esa persona que va a ser entrevistada. Esa es la idea. Pero estamos tomando todas las posibilidades, oyendo todas las personas, sus opiniones, para cuando vamos a implementar esta guía, este protocolo, se tengan todas más o menos, como dice Dilia, no todo uno lo puede tener cubierto. Resulta que Jocerán lo decía, ese francés, que la vida es más ingeniosa que el legislador. Entonces, en la guía estamos y en el protocolo, pero ustedes saben que van surgiendo temas y condiciones y situaciones. Gracias. Nuestra siguiente pregunta es: cuando se realice la entrevista en un lugar de acogida, ¿se procederá con un perito forense? ¿Deben estar acreditados estos peritos? Sí, tal como señalamos en la exposición, esos peritos, esos entrevistadores, que es la nomenclatura adecuada conforme el protocolo, van a ser capacitados en el programa de formación que tiene la Escuela Nacional de la Judicatura y liderado por la DIGNAF, con las herramientas necesarias para las entrevistas forenses. Son validados por este programa y, por supuesto, siempre las entrevistas, independientemente del lugar donde se realicen, van a ser monitoreadas por la DIGNAF, que en este momento es el órgano que supervisa o a cargo de las entrevistas, porque, por supuesto, independientemente del lugar donde se realicen, debemos cuidar que se trata de un material probatorio, en definitiva, por tanto, debe cubrir el mínimo vital a que se hace referencia en cuanto al debido proceso. Si un defensor ingresa al proceso posterior al conocimiento de la entrevista, se entregará copia del CD de la entrevista al defensor nuevo
con las imágenes pixeladas del niño, niña o adolescente entrevistado? Bueno, creo que la magistrada que ella se refirió a ese punto de manera bastante amplia en la exposición. El tema está en que están los distintos momentos procesales y las circunstancias que se puedan presentar. Por ejemplo, se establece en el protocolo que si se cambia de abogado en el curso del proceso, las credenciales que se le hayan entregado al abogado que ya cesa, o el CD, si fuera el caso, se le retirarán. O sea, si es un código de acceso a las nubes, ese código se anula y previa comunicación por parte del tribunal de que ya se acreditó un nuevo abogado para ese imputado, entonces a ese nuevo abogado se le darán las credenciales o el CD, dependiendo de las circunstancias, para que tenga acceso a la entrevista. De manera que está cubierto eso en el protocolo desde el punto de vista de que no se violente el derecho de defensa si hay un nuevo abogado. ¿Sería posible que al momento de realizar la entrevista el psicólogo forense, más allá de la toma del testimonio a través de la entrevista, realice otro tipo de valoraciones acorde a la conducta presentada por la víctima al momento de realizarse la entrevista y emitir un informe al respecto? Es bueno aclarar que aquí, aunque en nuestro caso tenemos psicólogos y psicólogas, es para que sepan cómo tratar el grupo etario o dependiendo de la condición especial que tenga esa persona, pero ahí no está fungiendo como psicólogo per se, sino como entrevistador forense. Entonces, está en otro rol. Por tanto, está solamente para descubrir la verdad. Saber cómo hacer las preguntas. Exacto, por eso es importante el entrenamiento y la acreditación para que funja como psicólogo forense. Ya le decía la magistrada Kenya hace un minuto, no se trata de un perito, no está allí para certificar condiciones X acerca del estado emocional o la conducta de la persona, está allí como intermediario profesional de la conducta, pero como psicólogo forense. Más temprano, antes de que anocheciera, que me tocó hablar, ¿verdad? Hace rato, decía, el psicólogo forense tiene un rol y se entrena para que comprenda su neutralidad en el proceso, para que comprenda, para que maneje los niveles técnicos de las herramientas que se van a utilizar y para que maneje las reglas del debido proceso en torno a sus posibilidades y en torno a sus limitaciones. Pues no está allí para emitir informes técnicos porque no es un perito, es pura y simplemente una herramienta, y me perdonan la expresión porque estamos hablando de una persona, una parte de las herramientas procesales con la que se cuenta para que la entrevista se lleve a cabo en las condiciones óptimas de protección de la intimidad, de protección de la dignidad y de tratamiento adecuado a la condición de vulnerabilidad. Abonar a lo que decía el magistrado Morissette de manera muy puntual, que ciertamente el protocolo y la misma guía han delimitado el rol de cada parte que interviene, y en este caso, la persona que entrevista le está vedado hacer exploraciones más allá de lo que ha planteado la persona entrevistada. Es decir, la entrevista tiene 4 partes. La parte del rapport, que es la parte en la que hace la empatía con la persona a entrevistar, para los fines de, digamos, que limar la tensión inicial, la narrativa libre que viene de parte de la persona que va a ser entrevistada, del testigo o víctima, y las preguntas exploratorias sobre la base de los datos que manifestó la persona a entrevistar. Y posteriormente la conclusión o cierre, es decir, no es un objeto de prueba, teóricamente sí lo es porque es un material probatorio, pero es una persona, un sujeto procesal que hay que respetarle su intimidad y su no revictimizarla, ¿no? Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué políticas ha tomado el Poder Judicial para evitar la revictimización que se crea al suspender las entrevistas con frecuencia o en cualquier otro supuesto? Ella, por favor.
Bien, justamente esa es una de las potencias que tiene la virtualidad, y es que si verificamos las estadísticas de los aplazamientos de las entrevistas, se dan generalmente por el no traslado de las personas privadas de libertad, que es una dificultad que tenemos en el sistema penitenciario, por los motivos que ya sabemos. Muchas personas no tienen la cantidad de custodio suficiente, transporte, etcétera. Justamente la potencia que tiene la virtualidad es que se traslada al lugar donde está la persona, y como estaría en remoto, pues simplemente la habilitación, garantizar la habilitación y la conectividad y las otras cuestiones de confidencialidad y las estructuras apropiadas, pues son las que van a mitigar esa posibilidad de reiterar la presencia de la persona entrevistada en ese supuesto. Por supuesto, las personas que están en estado de libertad, si no comparecen, sea presencial o virtual, conforme el tipo de entrevista que sea, sigue el mismo rigor que se da en la cotidianidad práctica de la presencialidad. Si está convocado debidamente y no quiso asistir, ya sí se produce, y en el caso de las partes que le sea oponible, se le notifica el resultado, porque fíjense que eso es solamente una actuación, esa no es, va a poder ripostarla en cualquier estado de causa, ¿no? ¿Cómo evitar que los particulares graben las entrevistas por medio de sus celulares? ¿Existen mecanismos de sanción para aquellos que hagan uso inadecuado de las grabaciones de esas entrevistas? Bueno, en principio, perdón, Moricete, puedes intervenir. Bueno, muchas gracias. El tema es que, como se ha indicado a lo largo de la exposición, hay siempre la oportunidad de que alguien se porte mal. Puede ocurrir en el centro de entrevista. En el centro de entrevista, en una cámara de Gesell, puede ocurrir. Pueden llevar una pluma, un lapicero, un broche con una cámara. Ya hay cámaras que se colocan en los lentes. Se puede llevar una cámara a cualquier lugar. O sea, todos los lugares son vulnerables y son grabables. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Primero, que garanticemos los espacios donde se van a recepcionar las entrevistas. Es un punto, pero no podemos controlarlo todo. ¿Qué es lo que estamos planteando y qué es lo que se va a hacer? Primero, firmar una carta compromiso con advertencia de las sanciones imponibles si se violentan los rigores de confidencialidad que se exigen. ¿Dónde están esas penalidades? Están en la ley 5307 sobre delitos de alta tecnología. Están en la ley 172.13 sobre protección de datos. Hay diversas fuentes normativas que nos permiten a nosotros imponer sanciones. Entonces, dentro del marco de la virtualidad, esa carta compromiso será firmada mediante las herramientas tecnológicas, como usted firma cuando accede a un contrato informático para descargar una aplicación, por ejemplo. Usted se compromete a una serie de obligaciones que debe cumplir y le establecen unas penalidades. Obviamente nosotros seremos más drásticos porque iremos sobre temas de la libertad, iremos sobre otros aspectos importantes que son ejecuciones de sanción, e incluso el código de ética del abogado que está allí esperando disponible para garantizar que los profesionales del derecho también se ajusten a esa obligación de confidencialidad. O sea, no podemos de repente estar omnipresente en todas partes donde se pueda ver la entrevista, pero sí a través de la ley podemos generar espacios de persecución. Y recordemos, quien emite señales, quien emite mensajes por la internet, deja más huellas que el que camina sobre terreno húmedo, de manera que todo es detectable. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué pasará con la inconsistencia que presenta el internet en una entrevista virtual? Cuando la red se caiga, ¿se repetiría dicha entrevista? Sí, ese es un punto muy importante, porque definitivamente la virtualidad, y nos dio muestra, en un momento tuvo el magistrado una interrupción. Pues definitivamente no, precisamente lo que se ha tratado es de incorporar en los requerimientos tecnológicos una serie de elementos y de requisitos para que las personas se conecten con antelación, se realicen pruebas, las personas que van a intervenir se realicen pruebas, pero si ya inició la entrevista y
una de las partes tiene algún inconveniente, pues se le va a dar el soporte por fuera, por supuesto, se le va a dar el soporte técnico para que se conecte a la brevedad y se continúa la entrevista, porque finalmente, como tal como señala la sentencia del Tribunal Constitucional, que fue una de sus motivaciones, la potencia de la entrega es que justamente a un difuminado va a poder tener acceso, y eso es un elemento que se puede ripostar. Eso no es, y probablemente ni llegue a ser un elemento, dependiendo de el momento procesal, es que quien lo solicita sabrá si le servirá o no para su pretensión probatoria. Entonces, en ese punto no se concluye la entrevista, se continúa, porque desde la perspectiva terapéutica, emocionalmente recrear, no estamos ahí narrando un evento cualquiera, no se sienta una víctima o un testigo a narrar un episodio cualquiera, sino a recrear un episodio sensitivo de impacto. Nuestra siguiente pregunta es: ¿no violaría el principio de inmediación y contradicción la realización de la entrevista sin la presencia del imputado, no obstante este haya sido convocado? ¿No sería más oportuno realizar las diligencias para que éste cumpla con la comparecencia? Claro, la entrada aquí ya le ha contestado, se ha referido en 3 ocasiones a ese punto, y es bueno reiterarlo. Se van a hacer todas las diligencias posibles para que todas las partes comparezcan. Ha establecido la magistrada Kenia en un momento que con el imputado que está privado de libertad hay una situación un tanto diferenciada, porque no se vale por sí mismo, porque tiene restringida su capacidad de conexión en el centro carcelario, en el centro penitenciario, perdón. Entonces, tendremos que realizar todas las diligencias pertinentes para que se produzca esa conexión. Entonces, hay otra situación con el imputado que ha recibido una medida de coerción no privativa de libertad, y es que se le van a otorgar todas las oportunidades y las facilidades para que se conecte. Pero si la reticencia, si la dejadez es una táctica dilatoria, apostando quizá a que el proceso transcurra los plazos perentorios, los plazos fatales, entonces la entrevista no se puede detener por eso. Se le otorga la oportunidad de participar, y dice la magistrada Kenia hace apenas un minuto, bueno, la sentencia del Tribunal Constitucional condicionó la práctica de entrevista fuera de la sala de juicio a que el instrumento final le sea entregado a las partes, y con eso se garantiza el debido proceso. Mira, estamos poniendo un plus por encima de las exigencias del Tribunal Constitucional. Estamos tratando de que la contradicción, de que el debido proceso, de que la participación en el proceso sea efectiva, pero no hasta lo imposible, no hasta lesionar lo que queremos proteger, que es evitar la victimización secundaria. Solo abonar a lo que señalaba el magistrado Moricete, que tanto cuando se decreta el abandono de defensa o se intima a una parte en el proceso, no se hace a la ligera. Eso se produce luego de detectarse una manifiesta intención de no comparecer. Por supuesto, eso verificando la razonabilidad de la no comparecencia. Tenemos una última pregunta, y es la siguiente: ¿se podrán hacer reparos a la guía en lo adelante, luego de entrar en funcionamiento? Claro que sí, todo instrumento puede ser mejorado, y esto es nuevo para nosotros. O sea, nosotros tenemos un componente de monitoreo y evaluación, y tenemos también, mediante la resolución 003-2020, una comisión que dará seguimiento. Tenemos 2 personas involucradas en cada departamento que dará seguimiento a la práctica que se dé en cada una de las entrevistas en ese departamento, para ver las partes que tendremos más débiles y ver cómo la subsanamos en los meses subsiguientes. Entonces, claro, es un documento abierto y que tenemos que empezar, y vamos a mejorar cada día con la práctica. Bueno, muchas gracias. Reiterarles las gracias a los magistrados Nancy Salcedo, Bernabel Moricete, Kenia Romero y las licenciadas Iluminada González y Dilia Jorge por la participación esta tarde en este webinar.
Recordar, lo hemos hecho ya varias veces para que no se nos olvide, que la fecha límite para recibir comentarios sobre el protocolo y la guía en los centros de entrevista para personas en condición de vulnerabilidad desde el próximo 14 de junio. Así que pueden enviar sus consideraciones a secretariageneral.cpj@poderjudicial.gov.do. Y no quiero cerrar este evento sin dejar de invitarles al próximo seminario web que tendremos esta semana, el jueves, sobre las implicaciones jurídicas del teletrabajo, con el magistrado Rafael Vázquez Goico, juez de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, y el profesor doctor Adrián Todolí, abogado y profesor de la Universidad de Valencia, España, este jueves 4 de junio a las 3 de la tarde. Así que gracias de nuevo por acompañarnos y les deseamos un feliz resto del día. Hasta luego.